un saludo gracias Mario, a Panamá, República Dominicana, veo desde Madrid, Colombia, Santiago de Chile. Wow, tenemos ahí también Argentina, Buenos Aires, genial. Tenemos Perú, Ecuador, creo que tenemos de todos los países ahí presentes, así que buenísimo que nos estén acompañando. Para nosotros es un placer tener este nuevo webinar, y yo creo que se están preguntando todos, bueno, ¿por qué todo el mundo habla de Employee Experience? Ahí apareció México también, genial, buenísimo. Y eso es lo que vamos a responder hoy a través de esta horita que vamos a estar juntos. Voy a ir compartiendo pantalla, como dijo Mario, todas sus preguntas entonces a la sección de preguntas y respuestas, y vamos a dejar ahí unos minutitos hacia el final para responderlo todo. Pueden preguntar acerca de metodología, técnicas, lo que quieran. Aquí vamos a responder absolutamente todo, a esconder nada, no vamos a esconder ni un detalle. Bien, vamos entonces a compartir aquí pantalla. Ustedes me confirman si, Mario, si ya estamos viendo bien la pantalla. De momento no. Un segundo. Voy nuevamente. Creo que ahora sí. Ahora sí, perfecto. Perfecto. Buenísimo. Entonces, me presento, mi nombre es Maite Nazarre, yo soy gerente de consultoría en experiencia de clientes y colaboradores para ISO Chile y ISO Panamá también. Ustedes se preguntarán, ¿por qué está este mapa aquí? ¿Por qué no estamos en ninguna clase de geografía? No se preocupen. Lo que pasa es que quería contarles que bueno, yo trabajo en proyectos hace 5 años en ISO, y trabajo en proyectos que se desarrollan en Chile y para Panamá. Resulta que a día de hoy ustedes no saben dónde me encuentro. Por ahí ya les puse una pista, pero hoy día yo estoy trabajando desde España. Me vine aproximadamente unos 3 meses a trabajar desde acá, aprovechando las bondades del trabajo remoto, lo cual me ha permitido, obviamente, cumplir sueños, hacer planes que tenía por acá, pero obviamente sin dejar de trabajar, lo cual, a día de hoy, me parece que, obviamente, es todo un privilegio, pero sin duda es también hacia donde está yendo el mundo en general. Ustedes saben, con el trabajo nómade, y por supuesto que hoy día muchas empresas entonces están buscando el cómo ofrecer este tipo de oportunidades y beneficios para sus mismos colaboradores. Actualmente estoy hoy día en Barcelona, y para mí es muy increíble el poder estar día a día en contacto con mi equipo a distancia, y que todo funcione perfectamente, que estemos ahí desarrollando los proyectos sin problema. Creo que tenemos que replantearnos también el cómo estamos hoy día haciendo las cosas, y entendiendo, por supuesto, que tenemos contextos, ¿cierto? Sabemos que van a haber siempre algunos tipos de trabajo que probablemente no se pueden realizar a distancia, pero cuando sí sea una posibilidad, entonces replanteémonos el por qué hoy día quizás nos resistimos también a ello en muchos casos. Con esto, entonces, hablemos un poquito acerca de la evolución de la experiencia del colaborador en el tiempo. Es probable que hacia 1900 la visión acerca del colaborador como tal tenía que ver con un sentido más utilitario, que era, finalmente, el colaborador necesita trabajar, y por ende entonces la compañía le entregaba los elementos básicos para que pudiera realizarlo. Esto claramente fue avanzando, y ya pasamos entonces a esta era de la productividad, en donde nos damos cuenta también que además el colaborador necesita ser mejor y más rápido. Entonces comenzaron las organizaciones a plantearse cómo optimizar, cómo generar procesos. Ya hacia los 90 es donde empezamos a hablar fuertemente de que el colaborador también necesita ser feliz para que rinda mejor. Es impresionante ver todo lo que nos demoramos quizás hasta llegar allí, y es allí donde surgen justamente las encuestas de satisfacción del trabajo, de cultura, de clima, y por supuesto entonces todos estos propósitos a través de la misión de las organizaciones que buscaban generar compromiso. Ya en el 2015 es donde por primera vez comenzamos a hablar acerca de la experiencia.
Y obviamente allí empezamos a hablar de la experiencia en un principio, ya hacia como 2010, desde la experiencia del cliente, y en 2015 se posicionó también en el mundo de la experiencia del colaborador. Y el planteamiento aquí es cómo creamos una compañía donde la gente quiera estar y no necesite estar. Obviamente esto vino de la mano con muchísimos desafíos, y este tema de la experiencia vino para quedarse en las organizaciones. Pero la pregunta que yo les hago hoy a ustedes es, hoy, a día de hoy, 2022, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos finalmente? ¿Cuál es este enfoque que tenemos hoy día en 2022? Entendiendo que todo esto se va sumando año a año, no es que abandonemos la utilidad, la productividad, el compromiso, la experiencia, pero ¿dónde estamos hoy? Y esa respuesta la vamos a dar hacia el final del webinar, vamos a cerrar con esto, porque responde justamente a por qué todo el mundo hoy día está hablando de Employee Experience. ¿Qué fue lo que pasó después de la pandemia en el mundo entero? Es que las organizaciones comenzaron a reaccionar. No fuimos lo suficientemente visionarios para adelantarnos a lo que podía pasar, a lo que venía hacia adelante, y resultó que todo cambió. Y con todo cambió me refiero a que las personas cambiamos, y por supuesto entonces esto hizo que todas las organizaciones tuvieran que generar algún tipo de replanteamiento, modificación. Y nosotros desde ISO veníamos hablando probablemente de este tema de experiencia de colaborador hace varios años atrás, pero fue justo después de la pandemia donde encontró obviamente este crecimiento exponencial, porque las compañías comenzaron entonces a cuestionarse si realmente sabemos quiénes son nuestros colaboradores o qué necesitan de nosotros. Y en un principio, las organizaciones lo que hicieron fue reaccionar con tecnología y con intuición. Es decir, tenemos que migrar hacia un trabajo remoto en la mayoría de los casos, ok, incluyamos tecnología. Por otro lado, ¿hacia dónde vamos? Veamos cómo va avanzando esto y vamos tomando decisiones en el camino porque no había tiempo. Pero resulta que esa inclusión de la tecnología y la intuición fue mezclándose con los ambientes culturales de las organizaciones, con el conocimiento digital que tenían cada uno de los colaboradores también, y todo esto hizo que dejáramos de lado algo tan importante como la emocionalidad de los trabajadores, es decir, cómo esto iba a afectar a nivel mental, psicológico, emocional y por supuesto profesional a todos los actores involucrados. Yo hoy día tengo una pregunta aquí, pero como que quiero saber, y ahí le quería pedir ayuda a Mario, porque la verdad es que yo creo que hoy día las organizaciones le están dando foco a distintos temas. ¿Cuáles son los principales desafíos a los que se están enfrentando hoy día las empresas y cuáles son ustedes, según ustedes, cuáles creen que son esos principales desafíos? Me gustaría ahí, Mario, que quizás lanzáramos la votación de los principales retos en la experiencia del colaborador para que podamos hablar acerca de esto. Ahí les aparece la votación, ustedes entonces pueden ya comenzar a votar. Tienen distintas alternativas. Por ejemplo, mejorar la motivación y compromiso de los colaboradores, atraer el talento que nos interesa, demostrar el impacto de la gestión de recursos humanos, posicionar mejor el departamento de recursos humanos dentro de la organización, mantener la buena experiencia del colaborador en un formato híbrido, desarrollar un plan de acción para mejorar la experiencia del colaborador u otros. ¿Cuál es ese principal reto que a día de hoy entonces es lo que les mantiene la mente ocupada? Tenemos ya ahí bastante, tenemos más del 50% de nuestros asistentes que respondieron a esta pregunta. Tenemos ya allí, vamos a ver, 65, perfecto, buenísimo. Activa participación, genial. Vamos a ver, quizás Mario, ya los resultados, tenemos casi el 70% de las respuestas allí. Bien. Yo les voy aquí adelantando entonces, ¿qué tenemos? Tenemos entonces un 62% de mejorar la motivación y el compromiso de mis colaboradores. ¿Ok? Después vemos también con un 55% el desarrollar un plan de acción priorizado para mejorar la experiencia del colaborador de manera eficaz. Perfecto.
Y en tercer lugar tenemos también el atraer talento que nos interesa en la organización. Interesante punto, buenísimo. Y ya entonces después, como en cuarto lugar, tenemos el mantener la buena experiencia del colaborador en un modelo de trabajo híbrido. Genial. Como ustedes ven aquí, el que se llevó, digamos, la mayoría o los premios serían mejorar la motivación y el compromiso de los colaboradores. Y creo que no podemos estar más de acuerdo en que hoy día ese es uno de los principales retos, justamente, y que nosotros también lo visualizamos de esa manera. Y esto responde, obviamente, ahí vamos, entonces ya, ahí, muchas gracias Mario por el apoyo en la votación, genial. Justamente es de eso lo que vamos a hablar el día de hoy. Hoy día lo que debería centrar todos nuestros esfuerzos a nivel organización es en el generar un profundo conocimiento de nuestros colaboradores. Yo sé que muchos de ustedes estarán pensando, porque lo he escuchado, pero si yo conozco a los colaboradores de mi compañía, yo sé qué necesitan, yo sé qué quieren, yo mismo soy colaborador de esta compañía, por ende sé lo que se necesita, sé cómo somos. Pero ustedes se sorprenderían de la cantidad de veces que nosotros nos encontramos con sorpresas cuando hacemos estos diagnósticos al interior de las organizaciones y nos damos cuenta que a veces creemos conocer a nuestros colaboradores y la verdad es que estamos bastante lejos. ¿Qué pasa? Que cuando se generó toda la situación pandemia en el mundo, las personas comenzamos también a replantearnos absolutamente todo, y eso generó un impacto profundo en el cómo también nos enfrentamos al trabajo. Yo les diría que muchos estudios que habíamos hecho hasta allí quedaron absolutamente fuera, digamos, de ya ningún tipo de contexto, es decir, ya no nos sirven. Y de ahí en adelante, este cambio, esta transformación ha sido tan veloz que no alcanzamos a entender bien quiénes son nuestros colaboradores a día de hoy. Y yo creo que allí está la clave, entonces, como para que partamos, obviamente entendiendo qué es Employee Experience. Employee Experience como metodología es la suma de todas y cada una de las experiencias que tiene el trabajador con el empleador, con su empresa. Esto antes, durante, incluso después de su vinculación profesional con la organización. ¿A qué me refiero con antes? Es decir, desde que es un candidato, desde que es una persona que está fuera de la organización, allí también se genera experiencia. Hay un concepto de marca empleadora, que es lo que escuchan nuestros colaboradores de nuestra organización. Por supuesto que está todo lo que ocurre en la selección, el reclutamiento, y por supuesto desde allí, desde el primer día en adelante. ¿Y por qué después también? Obviamente tenemos allí un tiempo en donde el colaborador puede decidir irse a otra empresa, donde quizás llega al final de su tiempo laboral y se jubila, o también puede ser incluso en que es desvinculado. Todos esos momentos que vienen incluso después de ese día a día, que es donde permanece más tiempo, también forman parte de la experiencia. Y la gestión del mundo, digamos, del Employee Experience tiene esta capacidad incluso de potenciar la experiencia del cliente también dentro de la organización. Y acá, ojo, que no necesariamente es necesario que todos los colaboradores estén de cara a un cliente para que se genere ese impacto. No, toda la cadena completa, desde que el colaborador, digamos, que está en el back office hasta el que está en el front, obviamente impacta en el cómo el cliente finalmente recibe también esa experiencia. A día de hoy se dice que la metodología de Employee Experience es la estrategia más innovadora dentro del campo de personas, del área de personas, y obviamente acá el punto de inflexión y la diferencia de cómo se está tratando el tema de personas dentro de las organizaciones viene dado por la generación de vínculos emocionales con nuestros colaboradores. ¿Cuántas compañías pueden decir que realmente tienen un vínculo emocional con sus trabajadores? Acá se trata de poder conocerlos, entenderlos y en base a ello entonces personalizar experiencias, generar propuestas de valor y de esa manera entonces generar esta experiencia diferenciadora que los haga obviamente permanecer con nosotros el mayor tiempo posible. Recuerden que ya tenemos que quitarnos de la mente que el salario o lo que cobra un colaborador lo es todo. Hoy día hay un montón de otros factores que también influyen en estas decisiones y obviamente en ello viene este vínculo emocional.
Las herramientas que nos provee el mundo del Employee Experience entonces buscan encontrar ese vínculo, entender las palancas que lo sustentan. Ese vínculo emocional es el que hoy día está generando también por ejemplo, tantas renuncias masivas, o al revés, que algunas compañías desean esos lugares donde todo el mundo quiere trabajar. ¿Qué pasa? Que el vínculo emocional viene dado, por supuesto, desde algo muy profundo de cada una de las personas, y es donde nos sentimos, por supuesto, reconocidos, donde sentimos que tenemos un espacio, donde sentimos que tenemos un buen equipo, un buen líder. Todo eso es finalmente lo que nos va generando este vínculo emocional con la compañía en donde trabajamos. Y realmente eso es a lo que debiésemos aspirar como empleadores, que ojalá las personas que trabajan para nosotros sí logren generar ese vínculo emocional. ¿Por qué? Porque no queremos personas como el de la fotografía allí, frustrados, amargados, que no están disfrutando lo que hacen. Todos sabemos que en el trabajo hay momentos, digamos, altos, momentos bajos, pero que en general la experiencia que nosotros le brindamos a nuestros colaboradores sea de equilibrio, de que efectivamente sientan que es un lugar en donde tiene una voz, donde es escuchado, y que por supuesto también se preocupan de sus necesidades. Y esto, además, tiene un impacto positivo en la experiencia del colaborador, obviamente de cara al negocio, de cara a la empresa. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces cuesta también el sustentar el cómo hoy día el incorporar estas metodologías realmente va a generar un retorno, un impacto. Hoy día, estudios como Gallup nos muestran entonces que hay un incremento en la productividad, se reduce el ausentismo, hay menos rotación, incluso aumentan las ventas, mayor rentabilidad, incluso el cliente nos califica de mejor forma cuando implementamos metodologías de Employee Experience. Es decir, si cuidamos muy bien a nuestros colaboradores, se genera este espejo de la satisfacción hacia los clientes, sin duda. Pero para cambiar el futuro, lo que tenemos que entender muy bien es el presente, es decir, ¿qué estamos haciendo hoy? ¿Cómo lo estamos haciendo hoy? ¿Qué es lo que sabemos hoy? Yo no sé si alguno de ustedes alguna vez habrá tenido este cono, digamos, puesto, no sé, se los pregunto porque en algún momento, en alguna charla, alguien me dijo que sí, pero puede ser que le haya tocado a alguien. Pero la verdad es que a nosotros nos cuesta muchísimo imaginar qué es lo que siente una mascota cuando tiene puesto este cono de la vergüenza que le llaman, si obviamente nosotros nunca lo hemos tenido. Es difícil imaginar eso si es que nosotros no lo estamos viviendo. Y con esto vuelvo a lo mismo que les decía, muchas veces en las áreas de personas o de recursos humanos, lo que asumimos es que por ser colaboradores nosotros también de la organización, sabemos mucho de las otras áreas o de lo que está pasando en la organización en general, pero recuerden que la experiencia está dada por muchos factores y depende mucho de los equipos, del liderazgo, del área, de todo, finalmente va a generar un impacto en el colaborador que puede ser una experiencia muy diferente a otra que quizás están en la misma empresa. Perdón. Entonces la invitación es a ponernos en los zapatos del otro, pero quitándonos los propios. Porque es muy fácil, probablemente, decir, sí, yo empatizo con la situación que están viviendo los colaboradores, pero la verdad es, ¿realmente lo estamos haciendo? Si no lo hemos vivido, si no lo hemos experimentado, si no sabemos lo que está pasando allí de primera fuente, es mucho más difícil lograr esa empatía. Y como dice Albert Einstein, la locura es hacer lo mismo una y otra vez y que esperemos resultados distintos. Entonces, si estamos teniendo algunas alertas desde ya, los colaboradores se están sintiendo un poquito alborotados, hay algunas quejas, la encuesta de clima no nos fue tan bien, quizás el ENPS no salió como queríamos. Si tenemos alguna de estas alertas o incluso tenemos la sensación de que no estamos haciendo lo suficiente, es que entonces tenemos que avanzar. Y para avanzar tenemos que convertirnos en buenos diagnosticadores, es decir, tenemos que indagar, tenemos que aprender a leer entre líneas y a estar atentos a todas esas señales que nos está brindando la organización y cada uno de los colaboradores
y entendiendo que todos somos muy diferentes y que necesitamos cosas diferentes de la organización, sin duda. Tenemos que estar mucho más atentos a escuchar, y que no es lo mismo que oír. Obviamente, los colaboradores se expresan y las organizaciones muchas veces le responden algo políticamente correcto, o sí, lo estamos viendo, etc. Pero lo que es necesario es que el colaborador sienta que eso que está manifestando efectivamente es algo que nosotros queremos accionar, que queremos hacernos cargo, que realmente nos importa. Si no lo sabemos, tenemos que ir a preguntar. Esta es la manera más común y sencilla de entender qué están buscando nuestros colaboradores. Y ojo, que no estamos en búsqueda de la solución, porque soluciones hay muchas. Estamos en búsqueda de necesidades. Cuando tengamos clara la necesidad, nos vamos a poder plantear cuál es la mejor solución para abordar, obviamente, ese desafío. Para esto, vamos a tener distintas técnicas que obviamente ustedes ya conocerán muchas de ellas, como las entrevistas en profundidad, los talleres, las encuestas, etc. Pero la invitación es a tratar de llegar a estos niveles de profundidad más abajo, es decir, no quedarnos solo con lo que el colaborador nos dice. Cuando nosotros hacemos entrevistas con colaboradores, es común encontrarse con personas que están tratando, por ejemplo, de responder lo políticamente correcto, o de no quedar mal, o también de repente te están diciendo algo y uno percibe que hay otro mensaje detrás. Todo eso es justamente lo que tenemos que indagar, de ir a buscar eso que está allí de manera más tácita, más latente, en sus sueños, en sus motivaciones, en lo que siente, y eso obviamente se obtiene a través de la inferencia. Pero tranquilos, que no me crean loca, digamos, de decir cómo voy a inferir eso. No, lo que pasa es que no es que vamos a generar inferencia desde un colaborador, sino que la inferencia se va generando de estas interacciones o esta aplicación de técnicas con muchos colaboradores, con uno y otro. Y cuando ya comenzamos a observar patrones, ciertas señales que se repiten, es entonces que estamos frente a una inferencia que ya se convierte en algo real. Y ese nivel de profundidad es el que justamente nos va a conducir hacia el real sentir de nuestros colaboradores. Ese es el momento en donde logramos generar empatía. Eso es lo que significa justamente ponerse en el lugar del otro y sentir como el otro. No vamos a conectar emocionalmente o a generar ese vínculo si no generamos esta empatía desde lo real y no solo desde las palabras, sino que tenemos que lograr entender qué es lo que le está pasando, qué es lo que está viviendo. ¿Cuál es ese ingrediente esencial para generar el recuerdo en nuestros colaboradores? Las emociones. Cuanto mayor es el componente emocional, es mucho más intenso el recuerdo. Esto ustedes se podrán poner ustedes mismos de prueba. Todos esos momentos que ustedes más recuerdan de su experiencia con su compañía para la cual trabajan tienen que ver con el cómo se sintieron. Si tuvieron un primer día muy impresionante, ya sea para bien o para mal, los marca. Si tuvieron quizás un momento en el cual se sintieron muy mal, por ejemplo, después de una presentación o algo, eso los marca. Si se acuerdan muy vivamente de una sesión de feedback con su jefatura, todo eso te genera obviamente un recuerdo, porque es donde se genera la emoción. Puede ser que se nos olvide todo, pero el sentimiento, el cómo nos sentimos, es algo que no se olvida. Y es por eso que entonces, como compañía, tenemos el deber de plantearnos qué queremos que vivan nuestros colaboradores al interactuar con nosotros. ¿Qué queremos que vivan al nivel de qué queremos que sientan, qué queremos que piensen, qué queremos que recuerden de la compañía? Y, por supuesto, esto en cada uno de los momentos o interacciones que tiene el trabajador con la organización. La experiencia del colaborador, como ya yo les adelantaba, como está en todo y en cada uno de los momentos, tiene estos 4 elementos fundamentales que tenemos que no olvidar jamás. Lo que vamos a ir a buscar y lo que realmente nos importa es lo que generamos en el colaborador y no es lo que nosotros hacemos. ¿A qué me refiero con esto? Surgen hallazgos, por ejemplo, en un diagnóstico de experiencia de colaborador, en donde el colaborador siente que no está bien comunicado con la compañía, no lo informan como debiese. Obviamente, un área encargada de justamente hacerlo va a decir, las comunicaciones se envían, los informativos se hacen,
Y obviamente uno se plantea, bueno, entonces, ¿dónde está? ¿Quién está diciendo la verdad, cierto? Lo cierto acá es que nos tiene que importar lo que el colaborador percibe, lo que él dice que pasa, sea verdad o no. No estamos en búsqueda aquí si es que alguien no está haciendo su trabajo o no, estamos en búsqueda de qué es lo que está percibiendo, porque a lo mejor estamos realizando una gestión que está ok, pero que no está generando el impacto que queremos en el colaborador. Entonces, siempre teniendo en foco que lo importante es lo que generamos en él. Segundo lugar, en cada una de las interacciones, ya hablábamos del antes, del después, del durante, la marca empleadora en sí mismo también forma parte de lo que tú eres y ofreces al colaborador. Lo controlemos o no lo controlemos, porque hay momentos en los cuales intervienen terceros, donde tenemos algunos servicios, digamos, fuera de la compañía, hay proveedores, etcétera, pero no podemos desentendernos porque forma parte también del viaje que vive el colaborador con nosotros. Entonces, lo controlemos o no, estemos o no, y en todo y cada uno de los momentos. ¿En búsqueda de qué? De lo que percibe el propio colaborador. Esa es la visión correcta. Si nosotros generamos un diagnóstico en función de lo que nosotros creemos, es donde ahí comenzamos con la primera brecha, porque puede ser entonces que nos estemos perdiendo esa percepción. ¿Qué es lo que vamos a ir a buscar? Las necesidades de los colaboradores. ¿Qué es lo que ellos buscan hoy día? Para esto, la metodología de Employee Experience de ISO propone entonces que tengamos una contraposición de dos visiones. La visión que se le llama interna, que es la visión de la organización, que es decir, la visión formal, lo estratégico, es decir, cómo ve la organización la experiencia del colaborador. ¿Qué es lo que nosotros tenemos definido? ¿Qué es lo que hacemos hoy día? ¿Qué pretendemos que viva el colaborador? ¿Cuál queremos que sea nuestro propósito? Y por otra parte, eso lo vamos a contrastar con la visión externa, que le llamamos, que es cómo lo vive realmente el colaborador. ¿Qué es lo que está experimentando? ¿Qué quiere vivir? ¿Y qué necesita de la organización? Y al unir ambos mundos, entonces, es que identificamos cuáles son esas brechas entre lo que decimos que queremos hacer y lo que realmente se está percibiendo por parte del colaborador. Recuerden que cualquier pregunta que surja, ustedes la pueden ir dejando ahí en la sección de preguntas y respuestas, y luego vamos a dar respuesta a todo. Con esta visión interna y visión externa, entonces, es que vamos a unir estas cuatro piezas clave. Una es todo lo que tiene que ver con las políticas, las funciones de la organización, es decir, lo que denominamos governance. Y también el contexto, que son todos estos elementos organizativos que finalmente es la propuesta que hace la compañía a nivel de misión, visión, de desafíos estratégicos, de objetivos, todo lo que nosotros nos proponemos como compañía de lo que queremos ser. Y por el otro lado, en esta visión externa, tenemos entonces estos drivers que son lo que hace que efectivamente el colaborador conecte o no con la experiencia que está viviendo, y por supuesto entonces todas estas necesidades, estos principales dolores. ¿Dónde o en qué interacciones están esos dolores del colaborador y qué es finalmente lo que genera ese dolor? Entonces, hasta aquí los he traído para contarles acerca de, ya en la práctica, cómo entonces hacemos para transformar la experiencia del colaborador, asegurando que estamos actuando sobre las palancas correctas. Porque si ya entendemos que efectivamente lo que tenemos que hacer es conectar, tenemos que generar ese vínculo. Yo sé que ustedes están pensando en, entonces, ¿cómo lo hago o por dónde parto? ¿Cierto? Para eso, el Employee Experience Roadmap de ISO nos propone que siempre partamos entonces de esta base de la escucha, de poder generar un diagnóstico que nos dé información valiosa para tomar decisiones. Yo he oído por ahí muchas organizaciones que me comentan y me dicen, mira, es que nosotros no somos amigos de los diagnósticos, ya no queremos hacer más diagnósticos. Está bien, pero ¿qué pasa? Cuando no hacemos un buen diagnóstico, eso nos termina por salir más caro al final. ¿Por qué? Porque nos equivocamos y vamos a entrar en un círculo finalmente en el cual no vamos a poder dar al punto en donde debemos generar la transformación. Y por supuesto que esto lo dicen todas las metodologías de diseño de experiencia.
el partir de una buena exploración nos va garantizando entonces que vamos avanzando a paso seguro. Y para esa etapa, digamos, del poder escuchar primero al colaborador y qué es lo que está pasando, es que existen dos herramientas propias de la metodología, que es el Employee Journey Map y el Working Personas. Estas dos herramientas son las que justamente vamos a conversar un poquito acerca de ellas para que ustedes las conozcan y por supuesto también resuelvan también sus dudas a nivel metodológico. En primer lugar tenemos el Employee Journey Map. El Employee Journey Map es como, tal como lo dice este mapa del viaje de nuestro colaborador y es lo que muestra en detalle cada una de las interacciones que vive el colaborador a lo largo de toda su relación con la compañía. Por supuesto que nosotros sabemos que las organizaciones a día de hoy están organizadas o se están conformando las áreas de personas o estuvieron por mucho tiempo conformadas por los subsistemas de recursos humanos, es decir, teníamos aquí selección, capacitación, compensaciones, etc. Pero hoy día también hay un replanteamiento acerca de esa misma distribución a nivel de governance dentro de las áreas de personas. ¿Por qué? Porque estamos también planteándonos entonces por qué no organizar esta área de personas en función del viaje del propio colaborador, pasando por estos distintos temas, pero desde el punto de vista de cómo lo vive el propio colaborador, más allá de los procesos. Porque usualmente hemos estado muy enfocados en el proceso de selección, en el proceso de capacitación, en el proceso probablemente de compensación. Pero acá vamos a ir un paso más allá y es dejar un poquito de hablar de procesos para entonces hablar de experiencia. Cada una de estas interacciones finalmente se mapean en lo que denominamos el mapa del viaje del colaborador, y esta herramienta nos ayuda a tener una visión holística y general, entonces, de cada uno de los pasos que da el colaborador con la empresa. Obviamente van a haber algunas interacciones que están presentes en todas las empresas. Existen algunas interacciones que son obviamente muy similares entre una compañía y otra, pero el orden en que están esas interacciones, o si es que la compañía hace las cosas de una manera un poco diferente, incluso el tema cultural afecta también a nivel de journey. Entonces, todos los mapas son diferentes, tienen distinta cantidad de interacciones. Algunas compañías le dan mucho más foco a algunas etapas del viaje versus otras. Y eso queda mapeado y queda plasmado entonces en esta herramienta. ¿Qué es lo que ustedes pueden encontrar en un mapa? Justo a continuación se los voy a mencionar, pero hay dos elementos sumamente importantes, que son los momentos de dolor y los momentos de la verdad. Los momentos de dolor es todo aquello que genera un esfuerzo muy grande para el colaborador y que finalmente le estamos trasladando a él la tarea de cumplir con el objetivo de esa interacción. Y por otra parte están los momentos de la verdad, que son esos momentos especialmente importantes y que hay que poner mayor atención allí porque el colaborador está mucho más alerta en esos momentos. ¿Cuáles son los momentos de dolor y de verdad? También varía por organización. Hay algunos que podemos encontrar más común en una compañía y en otra, pero también acá no creamos que esto es como tenemos siempre un mapa que calza perfecto. No, el mapa se construye interacción por interacción según lo que vive cada compañía en su mundo y su contexto y su cultura. Cuando tenemos identificados esos momentos de dolor y esos momentos de la verdad, es que entonces también vamos a ir entendiendo sobre cuáles son los primeros momentos que deberíamos generar rediseño o rediseñar la experiencia, como queramos llamarle, pero es aplicar metodologías de transformación. ¿Qué otros elementos podemos encontrar en un Journey Map? Podemos encontrar, por ejemplo, básico, si que queremos hacer un Journey lo más simple posible, tiene que tener sí o sí las interacciones o puntos de contacto, que es este paso a paso, y eso se escribe en primera persona, como si si lo leemos, es como si lo estuviera haciendo el propio colaborador, es decir, envío mi currículum, me llaman a entrevista. De esa manera entonces nosotros vamos mapeando cada una de esas interacciones. En segundo lugar, el otro elemento que no puede faltar es la curva de la experiencia, y que allí hay distintas escalas que podemos aplicar. Nosotros en ISO aplicamos una escala de 6 niveles, desde lo odio hasta wow, pero obviamente podemos aplicar distintas escalas allí. Lo importante es que identifiquemos cómo está evaluando el colaborador, o viviendo más bien, cada una de esas interacciones, para que después podamos identificar los momentos de dolor, los momentos de la verdad.
Y ya otros elementos que podemos ir incorporando en el mapa del viaje están las expectativas, qué es lo que espera el colaborador en cada una de esas interacciones, las emociones que está viviendo en cada una de ellas, qué recuerdo le generamos, cuáles son aquellos elementos que lo conectan o lo desconectan de la compañía en cada interacción, el nivel de esfuerzo, los canales. Hay un sinfín de variables y el mapa en sí también se va construyendo de manera que tengamos todos los elementos según la compañía que obviamente más hacen sentido. Usualmente el viaje del colaborador va acompañado abajo de citas textuales de los colaboradores, en donde ahí lo que hacemos es, en base a todas las entrevistas, talleres que se realizaron para la construcción de este mapa, es extraer las mejores citas o más representativas para cada una de esas interacciones y que obviamente sustente todo lo que está en el mapa. Nosotros desde ISO, aquí solo comentarles como para que ustedes se vayan haciendo una idea, hemos estado trabajando ya, yo les decía, desde hace varios años en proyectos de experiencia del colaborador, pero a mí me ha sorprendido mucho que han sido empresas manufactureras, productoras, distribuidoras, las que más hoy día hemos visto que están como interesadas en comenzar a aplicar esta metodología, lo cual nos parece como genial, pero por otra parte también me pregunto, bueno, las empresas de servicios también son los que deberían estar también sumamente interesados y ahí hemos visto que cuesta un poquito más dar el paso. Nosotros estuvimos desarrollando un proyecto en Panamá y República Dominicana en una compañía de la industria de energía eléctrica, en donde pudimos generar el Employee Journey y los arquetipos. Y también en Chile estuvimos desarrollando para una compañía de la industria de producción de alimentos también el Journey y los arquetipos. ¿Y por qué se los comento? Porque si bien acá no vamos a entrar en detalle obviamente de los resultados de estos proyectos en sí, sí me interesaba mostrarles que los viajes son diferentes. Es decir, la importancia que le da cada compañía a las distintas etapas, por ejemplo, de una etapa inicial del viaje o del durante o del después, tiene distintas, digamos, duración en cuanto a interacciones. Hay algunas en donde se separan en más etapas y obviamente esto va dependiendo de lo que vivan los colaboradores. Ese es como el gran foco. Entonces, para que tengamos en cuenta que el viaje nos permite tener esta visión general y holística entonces de cada paso que da el colaborador con nosotros. Es probable que en un principio uno mire el mapa y diga, wow, esto es muchísima información, ¿cierto? Pero lo que sucede es que la idea es que vayamos trabajando el viaje, digamos, con distintos responsables dentro del área de personas, dependiendo de su especialidad, y que de esa manera entonces, si bien tenemos la mirada completa, luego se van haciendo zoom sobre distintas partes del viaje. Y por supuesto, como somos todos absolutamente diferentes y los seres humanos nos caracterizamos por ello, es que también era necesario encontrar alguna herramienta que nos permitiera conocer esa diferencia. Yo no sé si ustedes se identifican más con poner una alarma o 100.000 alarmas para despertarse, o si es que mantienen su bandeja de correo en 0 o en 2.129 correos. Justamente esto también tiene que ver con mi comportamiento, con yo cómo soy como persona, qué es lo que me gusta, qué necesito. Y esta diferencia, nosotros hoy día desde ISO la abordamos a través de la segunda herramienta imprescindible de la metodología de Employee Experience, que son los arquetipos o working personas. Los arquetipos finalmente nos ayudan a describir a los distintos grupos de colaboradores en función de sus necesidades emocionales, de esas características y personalidades que podemos encontrar dentro de la organización. Los arquetipos nos permiten ir evolucionando en la experiencia y en la gestión con nuestros colaboradores porque ponen especial atención en sus expectativas, en sus motivaciones, en cuáles son las palancas que van a generar un impacto. Y todo eso entonces para que podamos alinearlo a nuestras propias estrategias de la experiencia. ¿Qué es lo que se dice de los arquetipos o working personas? Es que son hipotéticos. ¿Por qué? Porque son unas fichas, que les voy a mostrar a continuación, de perfiles que son personajes. Es decir, esa persona que está allí es lo más real posible, pero no existe en tu base de datos como colaborador. Lo que sucede es que esa persona viene a representar a un grupo de tus colaboradores que comparten necesidades, motivaciones, personalidades, etc.
Por eso son hipotéticas y no reales, lo cual no quita que sean 100% realistas porque representan a un grupo y se extraen todas esas características desde los propios colaboradores de la compañía. Y son muy precisos porque contienen muchísimo detalle para poder luego entonces nosotros focalizarnos en las propuestas de valor para cada uno de estos arquetipos de manera muy específica. No es lo mismo que la segmentación, ¿ok? Nosotros hoy día podemos tener agrupados a nuestros colaboradores por edad o por cargo, por salario, pero la verdad es que aquí no entra ninguna de esas variables. Aquí lo importante es qué los motiva. Y nos hemos percatado que en las organizaciones nosotros podemos encontrar una persona que tiene 20 años y una persona que tiene 50 y que tienen la misma motivación, por ejemplo. O podemos encontrar personas que están en un cargo muy estratégico y en otra muy operativo, pero que tienen el mismo sueño. Y eso es justamente lo que nosotros vamos a buscar, cómo se cruzan de manera transversal todas esas variables más sociodemográficas. Tampoco tiene que ver con las generaciones, porque normalmente nosotros creemos que esto va de si es millennial, si no es millennial, si es generación X, etc. Lo de las generaciones está muy bien y nos aporta muchísimo en muchos aspectos, pero la verdad es que vamos a tener tantas generaciones como letras en el abecedario griego tengamos, porque ya ustedes saben que se dio vuelta el otro abecedario, y va a pasar. Esto obviamente tenemos que llevarlo al siguiente nivel, más allá de las variables sociodemográficas, más allá de la generación a la que corresponde, hoy día tenemos que agrupar a nuestros colaboradores por variables más emocionales. Y para eso entonces están los arquetipos o perfiles, working personas, y que nos ayuda entonces a entender esa agrupación de nuestros colaboradores en 3, 4, 5, 6 o más arquetipos. Nosotros no recomendamos en general que se hagan más de 8 arquetipos para que obviamente podamos como manejarlo, pero también depende mucho de la industria y de la compañía en sí. ¿Ya? Nosotros hemos encontrado de todo, entonces por eso se nos plantea. Y una ficha de arquetipos puede tener distintos formatos, también se construye y se personaliza dependiendo de lo que cada empresa quiera mirar y por supuesto de la información que se haya levantado en el proyecto como tal. Lo importante es que puede ser que lo estemos haciendo a nivel 100% cualitativo, puede ser que sea un mix entre lo cualitativo y lo cuantitativo, lo importante es que represente al grupo de colaboradores. Ahora bien, nuevamente les comento, nosotros en Chile tuvimos la oportunidad de desarrollar un proyecto que era 100% de arquetipos de colaboradores para la industria de distribución de gas, y ahí, por ejemplo, obtuvimos 5 arquetipos. Estos 5 arquetipos se construyeron a nivel cualitativo y cuantitativo, es decir, se aplicó una metodología mixta y se obtuvieron entonces estos 5 arquetipos con distintos perfiles. Ustedes ven allí que están representados por una imagen, lo cual no quiere decir que todas las personas que pertenecen a ese arquetipo, digamos, corresponde a esa fotografía, si es hombre, si es mujer, o el cargo, etc. Pero obviamente se intenta representar para que sean lo más reales posible y que efectivamente nosotros veamos a los colaboradores de la compañía en esas imágenes a nivel general. En el mismo proyecto, en los mismos proyectos que le comentaba anteriormente, donde también desarrollamos arquetipos para Panamá y República Dominicana, en el caso del proyecto de la industria de la energía eléctrica, ahí, como ustedes pueden ver, habían bastantes arquetipos. Eran en total estos 7 arquetipos que se compartían en estos 2 países. Había, si bien estaban presentes todos los arquetipos en ambos países, en algunos estaba presente de una manera, digamos, de mayor porcentaje quizás uno que otro versus en el país vecino. Y en el proyecto que estuvimos desarrollando para la industria de producción de alimentos también se identificaron 5 arquetipos. ¿Qué quería mostrarles con esto? Es que no es que tengamos un pool de arquetipos y decir, este aplica. Puede ser que encontremos arquetipos que son similares entre uno y otro, sí, por supuesto, porque las personas obviamente nos vamos moviendo y sin duda existe esa similitud, pero no podemos olvidar que esto es siempre particular para la compañía. Se construyen entonces desde lo que se observa y desde los patrones que se levantan en el diagnóstico. Probablemente ustedes se estén preguntando, bueno, ¿qué es lo que incluye esta ficha de arquetipos? Puede incluir distintos elementos, así como yo les contaba del viaje. Acá podemos tener necesidades, ya sea funcionales, intelectuales, sociales.
podemos tener la relación que tienen con la tecnología y con los distintos canales de comunicación, estilos de vida, motivadores, tenemos también elementos como la relación que tienen con la compañía a nivel de objetivos, de frustraciones, de satisfactores, de expectativas. Todo esto se construye también muy, muy personalizado para que entonces encontremos la información que le hace sentido a la organización y por supuesto que es lo que, tenemos, que encontramos de parte de los colaboradores. Y por supuesto, yo sé que se estarán preguntando, bueno, ¿y cómo se construyen los arquetipos? La metodología en sí es una metodología que parte desde ciertas hipótesis, sin duda, como todo diagnóstico, pero que esas hipótesis obviamente no sesgan en ningún caso lo que viene de ahí hacia adelante. Y luego entonces se diseña la investigación. Ahí se decide cuáles van a ser las técnicas a aplicar, ya sean entrevistas en profundidad, talleres o workshops, encuestas, si es que la metodología es mixta o bien solo cualitativa. También podemos utilizar observación, ya sea digital o presencial. Podemos aplicar distintas técnicas hoy día que encontramos para entonces buscar información y levantar toda esta data que necesitamos. ¿En búsqueda de qué? De patrones. Encontrar entonces todos esos patrones entre uno y otro colaborador, donde se repiten los principales puntos y entonces definir cuáles son los principales criterios o variables bajo los cuales se ordenan los arquetipos. Y con eso ya claro es que entonces pasamos a la construcción de la ficha como tal, se documentan y se incorporan todos los elementos que entonces comparte ese grupo de colaboradores que pertenece a un mismo arquetipo. Esto que les decía de identificar los criterios o variables responde a la metodología de Employee Experience, que es del cruce de dos criterios, que es lo mismo que también se aplica para el mundo del Customer Experience, en donde lo que se busca finalmente es entender dónde están las similitudes y las diferencias para las distintas personas que están participando del estudio, y probablemente nos vamos a encontrar con muchísimos criterios, siempre, pero siempre hay dos criterios que son los que saltan a la vista como los más relevantes dentro de la organización, dependiendo de su cultura, dependiendo del estilo de los colaboradores, etc. Yo aquí les traje, así como muy rápidamente, algunos de estos cruces de criterios que nosotros hemos ido encontrando. Si se fijan, tenemos, por ejemplo, variables que se cruzan como la del nivel de compromiso, agradecimiento con la organización y el deseo de superación o de desarrollo profesional, que esa es una variable que se repite muchísimo actualmente. Ya les voy a explicar por qué. También está este mismo del desarrollo personal profesional y el nivel de compromiso, compromiso de agradecimiento también era el segundo que también más se repetía, y también aparecen otros como el vínculo emocional. Yo aquí les traje los de los proyectos que habíamos estado trabajando ahora hace poco, pero hay muchísimos más. Es decir, los criterios que a día de hoy son los que más aparecen dentro de los proyectos que nosotros estamos observando, y esto nos da una mirada también de lo que está pasando a nivel sociedad, es la búsqueda o ambición por el desarrollo profesional, el nivel de motivación que tiene el colaborador, el vínculo emocional con la compañía, el deseo de superación, el nivel de compromiso y el nivel de agradecimiento. Todas esas variables se comienzan a configurar para que vayamos encontrando entonces a nuestros arquetipos. Como ya les decía, hay algunos que se comparten, otros que aparecen 100% nuevos para cada uno de los casos, y eso es justamente lo que tenemos que tener en cuenta, que vamos a ir en la búsqueda de esas variables y entonces poder entender cómo están organizados nuestros colaboradores bajo otros elementos que son más allá de la edad o del cargo, etc. ¿Para qué es todo esto que yo les estoy contando? Para poder accionar. Justamente la accionabilidad viene dada por un buen diagnóstico y que eso nos permita entonces avanzar. ¿Qué es lo que vamos a ir a hacer después de un buen diagnóstico? Es poder priorizar todas esas ideas y acciones que surgen a partir de los hallazgos, y sin duda tenemos que encontrar entonces el equilibrio entre lo que es factible de hacer por la organización, lo que es viable en términos de presupuestos, de tiempo, de recursos, etcétera, y lo que es conveniente. ¿A qué nos referimos con esto? Que le haga sentido a los colaboradores, a las personas, que vaya en relación a sus necesidades.
Y por supuesto, en coherencia con la cultura organizacional, porque nada de esto tiene sentido finalmente si copiamos algo que vemos que en otra organización está funcionando, porque puede ser totalmente lo contrario en nuestra organización, dependiendo también de la cultura. No es que hayan muchas recetas, muchas fórmulas, no es así. Lo que vamos a necesitar es estar en un contacto absolutamente directo con nuestros colaboradores. Es decir, escuchar de manera permanente qué necesitan. Si nosotros realizamos un proyecto de diagnóstico, esas herramientas no pueden morir allí. Son herramientas absolutamente vivas que siguen su desarrollo en el tiempo. Es decir, comenzamos a nutrir esos arquetipos y ese journey a través de toda esta voz del colaborador, son todas estas mediciones que vamos a generar en distintos puntos del viaje para obtener data en tiempo real y poder ir trabajando sobre las causas raíz o sobre los elementos que hacen o generan ese impacto en nuestro colaborador. Entonces, esto no es un trabajo que es una vez y listo, no, sino que lo generamos una vez cuando no tenemos nada y luego de ahí en adelante entonces vamos nutriendo de manera permanente nuestros arquetipos de nuestro journey a través de esta data o feedback que nos van entregando los colaboradores en tiempo real. Y entonces, ya con esto voy terminando y me paso directamente a las preguntas. Espero no haberlos aburrido demasiado en esta horita que se nos pasó volando. Pero entonces, ¿por qué todo el mundo está hablando de Employee Experience? Yo creo que ya lo hemos respondido, digamos, de alguna forma. Pero la verdad es que si ustedes me preguntan cuáles son los principales insights que yo he estado observando con mi equipo en los distintos proyectos en los que hemos estado trabajando en el último tiempo, en distintas industrias, como vieron, la búsqueda del equilibrio en la vida personal y profesional es un tema clave hoy. Las oportunidades de crecimiento y desarrollo es un tema que está importándole demasiado a los colaboradores a todo nivel. La búsqueda de información, comunicación y feedback permanente entre la compañía y el colaborador es algo que hoy día las compañías no están logrando de manera tan ideal con los colaboradores. Por más que se hagan muchas acciones, no se genera esa conexión que ya hablábamos. La necesidad latente de un liderazgo despierto, de que esté atento, de que estemos conectados con lo que le está pasando al colaborador y que trabajemos en generar reconocimientos 360, es decir, no solo el reconocimiento que hace el líder a su colaborador, sino que también entre compañeros de trabajo, hacia otras áreas, etc. El generar actualización de beneficios según las nuevas necesidades. ¿Cuántas compañías ya quedaron absolutamente obsoletas con sus sistemas de beneficio producto de que nunca se los han replanteado? Y la verdad es que hoy día, con todos los cambios que ya han ocurrido, yo les puedo asegurar que si tenemos el mismo pack de beneficios que desde hace unos cuantos años, ya estamos mal, estamos desactualizados ahí, así que a poner ojo. Por otro lado, tenemos entonces esta búsqueda del propósito, de la conexión emocional y la salud mental. Empresa que no se haga cargo de la salud mental de sus colaboradores, entonces allí estamos también en una brecha. Este es un punto sumamente relevante que vamos a tener que abordar de aquí en adelante. Nuevas formas de selección, de reclutamiento, de onboarding. Hoy día hay muchísimas técnicas, la tecnología también nos permite jugar y obviamente tenemos que ir adaptándolas a nuestra cultura, a nuestro contexto, pero hay muchísimo que hacer en ese sentido. En cuanto a la formación y a la generación de cultura de aprendizaje, esto de que yo elijo, el colaborador quiere poder generar su propia ruta de aprendizaje dentro de las organizaciones y la organización tiene que ser capaz de brindarle estas opciones. Y también está la conexión con otras áreas de la compañía, que no nos quedemos también en que el colaborador que trabaja en esta área solo quiere saber de esa área, la mayoría quiere estar conectado, sabiendo lo que están haciendo los otros, interesados por abrirse esas puertas entonces hacia el resto de la compañía. Y entonces, ya sin más ni más, les digo, entonces, ¿dónde estamos hoy día en 2022? Y con esto sí que cierro. Estamos en la era de la transformación y la flexibilidad. ¿A qué me refiero con esto? Cuando decimos transformación, no estamos pensando en una transformación digital 100%, no. La transformación tiene que ver con que las personas que trabajan con nosotros no se van de la compañía tal como llegaron. Se genera esa transformación, generamos un impacto positivo en nuestros colaboradores y logramos entregarles formación, crecimiento profesional, vínculo emocional, etc. Todo eso que logramos generarle en él es la transformación que hoy día el colaborador está buscando.
Y en segundo lugar, la llamada flexibilidad, que podemos entonces decir que si es que no somos flexibles a día de hoy, estamos quedando muy atrás dentro de las organizaciones a las cuales los colaboradores quieren trabajar. ¿Qué pasa? La flexibilidad no es solo si me permiten hacer el trabajo remoto. Ojo allí, la flexibilidad se puede dar en muchos aspectos. Tenemos que focalizarnos en qué es relevante para nuestro colaborador y en función de eso entonces ir flexibilizando en ciertos puntos y aspectos. Puede ser más tiempo libre, puede ser quizás muchas más oportunidades, puede ser lo que les decía, el trabajo remoto, etc. Y así, obviamente, vamos avanzando hacia ese vínculo emocional que tanto buscamos. Y toda transformación requiere de lluvia fina. Nosotros en ISO esto lo ocupamos siempre porque es muy verdad y muy real, es que muchas pequeñas acciones o pequeños detalles van transformando estos comportamientos en rutina. No significa cambiarlo todo, no significa transformarlo todo de un día para otro, sino que si ustedes están parados bajo la lluvia fina por muy poquito tiempo, no pasa absolutamente nada. Pero si estamos parados con la lluvia fina por largo tiempo, terminamos absolutamente empapados. Y esa es la misma lógica que tenemos que aplicar entonces a la hora de enfrentar el mundo del Employee Experience. La invitación a que nos movamos desde nuestra zona de confort, se los digo por experiencia propia, salí de mi zona de confort absolutamente viniéndome a trabajar desde cualquier parte del mundo y les puedo decir sinceramente que la magia sucede allá afuera. Así que con eso entonces damos por finalizado nuestro webinar, pero no sin antes, por supuesto, responder todas las preguntas, así que voy a ello. ¿Bien? Buenísimo. Vamos entonces, aquí tenemos varias preguntas. Bien. Tenemos que, Javiera nos dice entonces que el Employer Branding vendría siendo una consecuencia del Employee Experience. Mira, justamente la metodología tiene como distintos ámbitos o variables, y justamente uno de esos ámbitos es el que corresponde al branding o a la marca empleadora. Así que efectivamente es algo que viene dentro de la metodología, pero que obviamente se desprende de lo que el colaborador necesita. Eso es lo más importante. Adriana nos dice, ¿el mapa del colaborador se realiza a puestos clave que están frente al cliente o los que están detrás por donde se empieza? Muy buena pregunta, Adriana. Se hace a todos. Independientemente si son roles que están en el front o en el back, se aplica para todos en la organización porque la idea es sacar una fotografía a nivel general. Después tenemos, Aileen nos dice, ¿cómo obtienen los resultados de la escala de experiencia? Gracias. Ahí nosotros aplicamos, primero, si es que el proyecto es 100% cualitativo, obviamente es un trabajo de búsqueda de encuentro y de criterio dentro del equipo consultor, en donde se van calificando dependiendo de lo que se obtiene a nivel de patrones, de saturación de la información, porque eso es lo que se busca a nivel cualitativo. Si ya tenemos, obviamente, en la parte de mix el cuantitativo, obviamente se hace que la escala se lleva a números en la medición, y eso es lo que nosotros podemos entonces llevar al mapa. Julieta nos dice, ¿qué herramientas utilizan para diagramar journeys tan extensos? Bueno, nosotros actualmente en ISO utilizamos la herramienta Miro, pero hay muchísimas herramientas que puedan ustedes ahí utilizar también para la general, incluso también en un PowerPoint también se puede diseñar un mapa, se logra, pero obviamente a nivel de diseño es digamos, un trabajo que se puede hacer con distintas herramientas. Tenemos a Aileen, ¿cuánto tiempo lleva a diseñar los arquetipos de colaboradores y el journey? Una referencia a los proyectos de Panamá y Chile, por ejemplo. Perfecto. Un proyecto de arquetipos y journey cualitativo o cuantitativo tiene una duración aproximada entre 3 y 4 meses máximo. Si es que es solo cualitativo, puede durar un poquito menos, como 2 meses y medio aproximadamente. Yo diría que en promedio son 3. Después tenemos, ¿hay resultados internacionales de ENPS con el cual compararnos por industria tal vez? Sí, los hay varios estudios allí que se pueden consultar, de hecho, bueno, lo que yo les mencionaba en Gallup, también hay bastante información, la DEC también tiene buenos benchmarks, y por supuesto nosotros desde ISO también extraemos la data de todos los proyectos que realizamos, así que hay bastante material ahí para comparar los ENPS. Tenemos entonces, ¿qué metodologías se deben utilizar para definir los arquetipos del empleado? Lo que conversábamos ahí durante el webinar, Patricia, finalmente son metodologías de diagnóstico, de búsqueda de información con nuestros colaboradores a través de técnicas como entrevistas en profundidad, talleres, encuestas y otros, y todo eso obviamente después se pasa por un riguroso análisis y identificación de criterios.
Fabiola nos dice, los arquetipos son los que se me hace difícil cómo hacer las preguntas para comenzar a reunir información. Justamente, Fabiola, esto responde obviamente al trabajo que nosotros realizamos y a la metodología como tal, pero nosotros lo que hacemos es generar pautas, como tú bien dices, pautas de entrevista para los colaboradores, se diseñan talleres donde se extrae la información que necesitamos, y obviamente todo esto basado en las distintas etapas del viaje que un colaborador vive en una organización, pero que después tenemos que estar abiertos a que eso vaya tomando otros matices dependiendo cada uno de los casos. Violeta nos dice, primero se diseña el arquetipo y luego el journey, ¿hay algún orden? Gracias. Bueno, no hay un orden establecido, nosotros siempre sugerimos que se haga en paralelo, porque se aprovechan y se hace economías de escala de las actividades para extraer información de uno y del otro, pero no hay uno que haya que hacer primero que el otro. Yo creo que responde más a qué necesitas. Si es que estás más necesitando conocer en profundidad a tu colaborador, obviamente irnos por el lado del arquetipo. Si estoy teniendo más temas relacionados con el paso a paso que viven o con cada una de las áreas del área de personas, irnos por el journey. ¿Existen preguntas básicas para reunir la información? Por supuesto que hay algunas preguntas allí, nosotros siempre estamos compartiendo material a través de nuestra página web, de redes sociales y por supuesto también a través de estos mismos webinars, pero sí, efectivamente hay ahí material para revisar. ¿Qué tipo de talleres se deben hacer para levantar información de los arquetipos? Actualmente nosotros estamos desarrollando talleres online, que son talleres interactivos, en donde se reúne un grupo de colaboradores, que ahí tenemos que tener ojo en que no haya jefaturas como jefaturas directas con los colaboradores, para que todos estén en un espacio cómodo, seguro, tranquilo. Generalmente armamos grupos de trabajo allí, y entonces se van aplicando distintas actividades que nos van arrojando información valiosa para poder construir luego los entregables. Vianey nos dice, ¿cómo se hace la observación digital? Es interesante, especialmente en este mundo, y totalmente sí, hemos tenido que ahí ponernos sumamente creativos. Bueno, ahí tenemos distintas formas. Yo te diría que lo que se hace a nivel de talleres y de entrevistas con cámara, por supuesto que ahí se utiliza mucho la observación también para poder inferir ciertas cosas, la cara que ponen los colaboradores, cómo se expresan, etc. Pero también podemos obviamente hacer análisis, por ejemplo, de documentación que el mismo colaborador haga, como grabar su día de trabajo, por ejemplo, o que él mismo nos vaya entregando a través de un audio lo que está pasando, y eso obviamente nosotros también lo revisamos. Paula nos dice, ¿el que una persona esté en uno u otro arquetipo depende de entrevistas o se puede generar una encuesta, por ejemplo? Ahí, Paula, lo más importante, más que determinar a qué arquetipo corresponde, en este caso tú misma, Paula, lo importante es entender cuáles son los grupos de colaboradores que hay en tu compañía. Eso es lo primero, para que los tengas bien identificados. Y después de tener esos grupos identificados, es que tú ya puedes ir avanzando y complejizando, por supuesto, mucho más el uso de estas herramientas, y se puede llegar a la identificación exacta de a qué arquetipo corresponde cada persona, para poder personalizar otro tipo de comunicaciones, por ejemplo, u otros elementos. Pero ahí ese es un trabajo más largo. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar el utilizar un buen CRM, digo CRM porque no sería un customer como tal, pero sí tendríamos que utilizar un sistema que nos permita ir guardando la información de nuestros colaboradores, y también utilizando la inteligencia, por supuesto, del Big Data y todo lo que nos pueda proveer ahí el mundo de la tecnología para conectar entonces esa data. ¿Qué significa la sigla VOE? Es Voice of Employee, o la voz del colaborador. ¿Okay? Que es como se le llama a los programas de voz del colaborador, que es recoger esta medición en tiempo real sobre cada uno de los puntos de contacto del viaje. Inge nos dice, cuando levantamos el journey, ¿cómo logras definir cuáles son los momentos de verdad y los momentos de dolor? Justamente también en base, digamos, dependiendo de la metodología que estemos aplicando, si lo estamos haciendo a nivel cualitativo 100%, también es encontrar patrones, donde esos momentos en donde el colaborador hace más hincapié y se repite entre los distintos colaboradores que estemos entrevistando o participando en taller, se van identificando entonces dónde aparecen sus momentos de dolor o de verdad, y luego lo puedes validar a nivel cuantitativo a través de la encuesta. Julieta nos dice, ¿con qué periodicidad es ideal tener feedback de los empleados? A ver, aquí, Julieta, tenemos que ser súper claros en que, en general, a lo que estamos apuntando hoy día es que el feedback sea permanente, es decir, en tiempo real, siempre y cada vez que el colaborador quiera entregarte feedback sobre las interacciones más relevantes del viaje.
Eso quiere decir que si es que tú, por ejemplo, hoy día defines tu viaje, tú marcas cuáles son esas interacciones que son las más importantes y lo que haces entonces es generar mediciones automáticas que se gatillan después de la vivencia de esa interacción como tal. Y eso es lo que nosotros denominamos un programa de voz del colaborador. ¿Ok? Por otra parte, si es que no hemos llegado hasta allí, lo que podemos hacer es mantener, obviamente, un sistema de obtención de feedback recurrente en el tiempo, es decir, ojalá poder levantar información con el colaborador al menos una vez al año, digamos si es como una encuesta como tal o un estudio, etcétera, y si no, poder complementarlo con los estudios de clima o con la medición del ENPS. Finalmente, el punto está en que midamos, ese es el objetivo. Después tenemos aquí, y nos dice Ivette, ¿hay experiencias previas de aplicación del Employee Experience en entidades gubernamentales? Mira, en general a nosotros todavía no nos ha tocado el realizar un proyecto en entidad gubernamental, pero yo te digo desde ya que aplica absolutamente y se puede. La metodología lo permite sin problema. Nosotros en el mundo del Customer Experience hemos trabajado mucho con organizaciones gubernamentales y en general yo te diría que no funciona obviamente con sus particularidades, tenemos que entender el contexto, etcétera, pero se puede aplicar 100%. Así que para tener en cuenta allí es una industria en la cual yo creo que nos vamos a demorar un poquito más en llegar hasta allí para convencer a ese mundo, digamos, pero es algo que se puede realizar sin problema. Y Rolando nos dice, ¿cuál es la diferencia entre el Employee Experience y la mejora del servicio interno entre áreas en las compañías? Si consideras que son diferentes, ¿con cuál iniciar en la organización? A ver, ahí Rolando, no tengo mucha claridad de a qué nos referimos con la mejora del servicio interno entre áreas, quizás puede ser algo un poco específico, digamos como tal, pero yo te diría que en general lo más importante acá es que independientemente de lo que se haga, es que el objetivo fundamental sea entender quiénes son mis colaboradores y qué es lo que viven conmigo. Si aplica en una u otra metodología, está ok. El punto es que hoy día el foco es poder conectar emocionalmente con nuestros colaboradores y no vamos a lograr eso si no lo hacemos desde el conocimiento en profundidad. ¿Bien? No sé si hablé muy rápido, me perdonan, pero como que fueran muchas preguntas. No sé si ahí, Mario, se me quedó alguna pregunta por el chat o algo que podamos complementar, o ya vamos cerrando. Pues sí, ya podemos ir cerrando, porque creo que no ha habido más preguntas en el chat. Bueno, le pedí a Julieta que la pusiera en la sección de preguntas y respuestas, pero ya la ha respondido. A ver, déjame revisar rápidamente. Ah, mira, aquí de una. Mónica nos dice, ¿cómo hacemos sostenible nuestra estrategia de experiencia del colaborador? Buenísimo. O sea, ahí, Mónica, lo importante primero es tener una estrategia. O sea, ese es clave. Y con la generación de la visión de la experiencia, obviamente podemos entonces lograrla. Y por otro lado, ya después el sostenerlo en el tiempo, yo te diría que es que primero se trabaje a nivel de governance, al interior del área de personas, para que esté todo correctamente alineado, es decir, tenemos a las personas correctas, tenemos la estrategia, tenemos el conocimiento de nuestro colaborador y luego entonces vamos accionando en el día a día, en los rediseños de cada una de las interacciones y que obviamente todo va en función de esa estrategia y alineado. Entonces yo diría que es un trabajo muy de día a día, pero lo primero es plantearnos si tenemos realmente esa estrategia clara, porque en la mayoría de los casos la verdad es que nosotros observamos que no necesariamente está tan definido. Y Yesenia nos dice, ¿la encuesta de clima se usa a la par de esta metodología? No, es complementaria. Nosotros utilizamos toda la información que la compañía ya tiene y la encuesta de clima, por supuesto, arroja información, pero el tipo de pregunta que hay, y por supuesto puede ser que alguna pregunta se parezca, sin duda, pero en general es algo absolutamente complementario. Yo sinceramente no es que no recomiende la encuesta de clima, lo que pasa es que la encuesta de clima también está un poco sesgada a día de hoy dentro de las organizaciones y hay algún rechazo también por parte de algunos colaboradores en general, entonces no serían temas que yo mezclaría, sino que aprovecharía si está esa información para utilizarla, pero la metodología Employee Experience cuenta con sus propias herramientas y técnicas para aplicar. ¿Bien? Así es que bueno, creo que hemos logrado responder todas las preguntas. Por mi parte, lo pasé súper bien, se me pasó volando el tiempo, espero que a todos les haya gustado también y seguimos en contacto entonces a través de las redes y las dudas que tengan posterior nos pueden contactar ahí a través de cualquier persona del equipo ISO, vamos a estar felices de responderle. Así que un gustazo
Y ahí Mario nos dejó el correo, hola@iso.es, genial, buenísimo. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Nos vemos. Y una cosita rápida, la grabación os la mandaremos al correo el próximo lunes, ¿vale? Con una breve descripción del vídeo y aparte el propio vídeo completo. ¿De acuerdo? Buenísimo. Muchas gracias a todos. Que estén muy Muchísimas bien. gracias por venir. Chao.